Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos. Eso. Hay un gran gozo, ¿verdad? Primeramente, sabemos que el gozo es porque estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero también estamos gozosos porque en esta mañana otra alma arrepentida se ha entregado a nuestro Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. En esta tarde vamos a hablar en cuanto a eso mismo, el gozo, ¿verdad? Pero antes de iniciar en cuanto al tema que vamos a impartir, quiero compartir con ustedes algo que a mí en lo personal al leerlo me causó mucho interés. Y esto es un pensamiento de un poeta alemán, el cual se llama Goethe. Claramente no se lo voy a decir en alemán, ¿verdad? Está traducido al español. Pero este pensamiento me causó interés. Y dice así el pensamiento: el gozo no consiste en hacer las cosas que nos gustan. Pongamos atención. El gozo no consiste en hacer las cosas que nos gustan, sino que nos gusten las cosas que debemos hacer. ¿Entendemos el pensamiento? Claramente, hermanos, la Biblia nos habla en cuanto a este gozo. Este gozo en el cual nosotros como humanos debemos de buscar. Y este es el gozo de ser cristiano. Ese es el tema. El gozo de ser cristiano. ¿Por qué? Porque claramente este gozo a la humanidad no es un gozo que busca. Él busca un gozo que le guste a él. Sin embargo, cuando nos vamos al gozo de ser cristiano, el gozo que debemos nosotros obtener, ese es el mejor gozo que podemos tener en la vida. Me gustaría que abrieran sus Biblias, espero que tengan sus Biblias con ustedes. Y vamos a tomar algo de lo que el apóstol Pablo escribe ahí en Filipenses capítulo 3, y ahí vamos a tomar nuestro pensamiento, ¿verdad?, para esta lección. Y ahí vamos a tomar lo que nos enseña la palabra de Dios por medio del apóstol. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 8. Vamos a ver lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y luego de ahí vamos a sacar 3 puntos en los cuales es de beneficio para todos nosotros como humanidad, pero más bien es de beneficio para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, les dice Pablo. Y luego hace una aclaración, hermano, fíjese. A veces decimos, bueno, el hermano predica del amor, predica de la obediencia, Bueno, fíjese lo que dice Pablo aquí. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Bueno, déjame te hablo de esto otra vez. A mí no me molesta escribirte lo mismo, porque yo sé que con lo que yo te estoy escribiendo es para ti, para tu salvación. Y esto claramente, el mensaje que vamos a ver aquí, es para nosotros, para nuestro beneficio. Versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De ahí no vamos a tomar la lección, solamente quería entrar para donde vamos a tomar la lección. La lección la vamos a tomar del versículo 4 al 8, ahí es donde nos vamos a aplicar en esta tarde. Dice versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué está diciendo? Ok, todos tenemos de qué presumir, como quien dicho, ¿verdad? O sea, yo he hecho esto, yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy dueño de una compañía, por ejemplo, estoy hablando en términos de ahorita, ¿verdad? Pero Pablo dice, ok, si ustedes quieren irse a la carne, bueno, déjenme les hablo yo así. Versículo 5 dice,
Dice, yo más, dice Pablo, dice, circuncidado al 8º día. Ahí le enseña el récord, ¿verdad? Ok, mira, yo por ejemplo decir ahorita, pues yo me gradué de high school. O sea, empieza uno a hablar sus cualidades. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Soy ciudadano americano, dice la persona, ¿verdad? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. ¿Sabía ley, Pablo? Conocía. Y luego sigue diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero aquí está lo que nosotros tenemos que ver. El gozo no está en lo que nos gusta. El gozo está en lo que debemos de hacer. Y Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor, ¿a quién? A Cristo, por amor de Cristo. O sea, yo tengo toda esta cartilla que te puedo enseñar. O sea, eso me gustaba a mí, yo era un celoso perseguidor de la iglesia, conocedor de la ley. Pero ¿sabes qué? Ahora me gozo más, no con lo que me gustaba hacer, sino que ahora me gozo más por el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y luego sigue diciendo el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo. Y aquí claramente dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el verdadero gozo, hermanos. Ese es el verdadero gozo. Y en esta tarde, vamos a hablar de este gozo del cual el apóstol Pablo está hablando aquí en este pasaje. Pero ahora vamos a hablar del gozo de ser cristiano. Primeramente, tenemos que ver que el gozo inicia al nacer de nuevo. Al nacer de nuevo. Es el principio del gozo. Hemos hablado, ¿verdad?, en cuanto a lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, que le dice, ¿verdad?, que necesitamos nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Y estamos hablando claramente del bautismo. Naciendo de nuevo, como dice ahí en Mateo capítulo 28, 19, como se presentó en esta mañana, siendo bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Inicia el gozo. Creo que todos los que somos cristianos entendemos lo que le estoy diciendo. Allí es el principio del gozo. Y para aquellos que no son cristianos, oigan esto. Tú todavía no has experimentado el gozo. El verdadero gozo que estamos hablando. No el gozo del mundo, sino el gozo verdadero. El gozo espiritual. El gozo de ser llamado cristiano. Esto inicia aquí, hermano. Esto inicia aquí, amigo. En el volver al nacer. Claramente nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Por mí. Nacemos de nuevo, Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Tenemos que entender que esto es el principio, hermanos. Es el inicio del gozo. Por eso es muy necesario entender esto. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos de vivir gozosos todos los días, hermanos. Cualquier cosa que pase. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos que venir a adorar a Dios con un gozo inefable. Recuerden esto, hermano y amigo, que la audiencia no somos nosotros, la audiencia es Dios. Nosotros estamos aquí para adorar al Creador, al Todopoderoso. Nosotros estamos aquí para aprender y dejarnos guiar por Él. Ese es el gozo, hermanos. El gozo de ser cristiano inicia al nacer de nuevo, amigo. Yo sé que hay aquí personas que ya han estado estudiando por tiempo, han estudiado en cuanto al bautismo. Es el tiempo de salvación.
Es el día que tú puedes iniciar tu gozo. Hoy tú puedes empezar. Hoy ha nacido una nueva alma para Dios en Cristo Jesús. Es el inicio de su gozo. Número 2. El gozo inicia al nacer de nuevo, y el gozo claramente está en la esperanza que tenemos. Está en la esperanza que tenemos. Es importante darnos cuenta, hermanos y amigos, que la decisión que tomamos nosotros en nacer de nuevo, también viene la esperanza que se es dada a nosotros y la cual nosotros podemos leer aquí en la Biblia. Hablábamos de la confianza, puesto los ojos en Jesús. Jesús la confianza, ¿verdad? La confianza en Cristo. Bueno, allí está la esperanza, en Cristo Jesús. Hablábamos Juan 3:16, que dice que Cristo fue enviado por Dios, su único Hijo, para morir por usted y por mí. Y fue enviado, versículo 17, no para juzgar al mundo, sino para ¿qué? Para salvarlo. Pero el versículo 18 nos dice que hay que creer. Hay que creer. Hay que creer, y al creer vamos a obedecer. Entonces nosotros nos va a gustar y vamos a gozarnos con lo que debemos de hacer, y esto es entregar nuestra vida al Señor. Eso es increíble, esto es algo grandioso, hermanos. La esperanza que tenemos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor que Dios nos tiene, nos lo muestra también ahí en Primera de Juan, si gustan ir a sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar dando lectura, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Perdón, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está. Él envió a Cristo para sacrificarse por usted y por mí, pero para que nosotros viviéramos, aquí dice, ¿viviéramos en qué? Vivamos por Él. Y el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está la esperanza. Venir a ser bautizados, lavados por la sangre de Cristo. Y la esperanza está que por medio de esa sangre nuestros pecados van a ser limpiados. Y como iglesia, unánimes, vamos a luchar y vamos a ir directamente a la eternidad. La esperanza que tenemos es estar al lado de nuestro Dios, junto con nuestro Señor Jesucristo. Esta es claramente la esperanza que nos da. Nosotros tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Cristo. Tenemos que nosotros creer claramente lo que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 le dice a sus discípulos. Y si nosotros creemos esto, hermano y amigo, nosotros vamos a estar gozosos. Vamos a vivir una vida gozosa. Porque Juan capítulo 14 versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En las casas de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice Cristo, fíjese, ahí está la esperanza. Voy, pues, a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros, dice. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No es grandioso esta esperanza, hermanos? ¿No es de sumo gozo vivir con esta esperanza? Una esperanza de vida eterna al lado de nuestro Dios, junto con nuestro Señor Jesucristo. Eso es motivo de vivir gozosos, hermanos. El gozo no nos lo da la vida del mundo. El gozo no nos lo da lo que el mundo ofrece. El gozo está en Cristo Jesús. Y eso debemos de comprenderlo, especialmente nosotros como cristianos. A veces decimos, voy a buscar gozo, me voy a ir a las movies, voy a prender el radio,
Ese no es el gozo, ese es el gozo que nosotros queremos, pero no estamos buscando el verdadero gozo que es en Cristo Jesús. ¿Se fija el pensamiento que estamos diciendo? Nosotros debemos de vivir siempre gozosos, porque tenemos ahora el método que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sangre hemos obedecido, hemos sido bautizados y tenemos la esperanza de vida eterna. Eso es grandioso. Nosotros tenemos que tener esto en mente, hermanos. Hay que recordar lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto. Si vamos ahí a Hechos, capítulo 1, hablando en cuanto a lo que Cristo le dijo a sus discípulos, vamos a Hechos, capítulo 1, y ahí vamos a leer el 10 y el 11. Hechos 1, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Por qué estaban puestos en el cielo? Nuestro Señor Jesucristo había descendido. Estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y luego fíjese, grandioso, este es lo grandioso. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una esperanza grandiosa, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo que ha subido al cielo, va a venir por segunda vez. Va a regresar. Va a regresar y nosotros tenemos que estar gozosos por ello. Claramente podemos seguir viendo la Escritura, lo que nos dice ahí la carta de Pablo a Tesalonicenses, en la primera carta, primera de Tesalonicenses. Si van conmigo ahí a sus Biblias, capítulo 4, el apóstol Pablo también nos habla de esto, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, lo mismo que Lucas escribe aquí en Hechos. Es lo mismo que ahora vamos a ver que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta a la iglesia en Tesalónica. Dice versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí está, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor, siempre con el Señor, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Recuerden que el corazón del cristiano es la mente. Esto es lo que tiene que estar en nuestro pensamiento siempre. Pensando y deseando que venga Cristo ya. Nosotros como cristianos tenemos que desear que ya venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque si no, no nos estamos gozando con Cristo Jesús. Nos estamos gozando con el mundo y queremos quedarnos más tiempo aquí. Esa no es la esperanza. Esa no es la esperanza. La esperanza es de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez por la iglesia. Y ahí usted y yo vamos a estar listos y preparados. Y por eso, hermanos, digo que necesitamos estar gozosos, porque nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Una de las grandes tristezas, hermanos, es que se mira cuando alguien no tiene esta esperanza, no tiene el gozo en esta esperanza. Porque vienen a la iglesia en la mañana, a reunirse con la iglesia en la mañana, a adorar a Dios, y en la tarde ya no están aquí. No hay esperanza, porque ¿qué tal si viene nuestro Señor Jesucristo ahorita? Dice, ¿verdad, la Escritura? Y muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor. Pero Él dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad.
Nosotros debemos de vivir gozosos y cada vez que se reúne la iglesia tenemos que estar desesperados por estar aquí. Sea domingo, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, tenemos que tener el gozo nosotros de estar siempre con la iglesia, porque la iglesia es la que va a estar en el cielo, hermanos. Lo que está afuera, no. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Tenemos que recordar el arca de Noé. El arca de Noé, cuando vino el diluvio, solamente se salvaron los que estaban dentro. Y si nosotros permanecemos más buscando el gozo con el mundo, vamos a perder el gozo verdadero. Vamos a perder esa esperanza porque ya no la tenemos en nosotros, siendo que ya no estamos dentro, estamos fuera. El gozo de ser cristiano es algo increíble, hermanos. Una mayoría de ustedes miro que lo comprenden y lo sienten este gozo. Lo sienten este gozo y se siente. Y este mismo gozo, hermanos y amigos, este mismo gozo que nos ayuda al inicio de nuestra vida como cristianos al ser bautizados, este mismo gozo en el cual nos ayuda a tener esa esperanza, ¿verdad? Este mismo gozo es el gozo que nos hace soportar las pruebas. Número 3. El gozo del cristiano, cuando nosotros tenemos ese gozo, hermanos, este gozo nos ayuda a soportar las pruebas. Porque la vida como cristianos no es fácil. Van a venir pruebas, puesto que Satanás no se da por vencido. Pero cuando nosotros vivimos gozosos, estas pruebas las vamos a pasar. Las vamos a pasar. Cuando nosotros nos gozamos con las cosas que debemos hacer, hermano y amigo, y esto es obedecer claramente los mandamientos de Dios, este mismo gozo nos va a ayudar a nosotros a soportar las pruebas, porque nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial y nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice. En la primera carta a los Corintios, si van conmigo, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, hablando ninguna prueba que no sea humana. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, hermanos. Todas las pruebas que vienen en nuestra vida son pruebas humanas, no son fuera de lo normal. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dice, pero fiel es Dios. Fíjese, ¿quién es fiel? Dios. 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 Y luego dice que no, ahí está la palabra clave, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Cuando Satanás nos prueba, Dios le está dando solamente el permiso que nos pruebe en una prueba que nosotros podamos resistir. Él nos ayuda. Y claramente aquí dice el apóstol Pablo. Y luego dice, si no, quedará también juntamente con la tentación. ¿Qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Soportar. Cuando nosotros estamos gozosos y tenemos esa esperanza en nuestro Dios, tenemos la esperanza, la mirada en nuestro Dios, van a venir las pruebas. Tal vez nos van a causar dolor porque somos humanos, pero con este gozo y la esperanza que tenemos, las pruebas son más livianas, porque confiamos que Dios nos va a ayudar a salir de ellas. Nos va a ayudar a salir de ellas. Y esto nos debe de causar gozo. Y otra cosa que el escritor Santiago, vayan conmigo a Santiago, nos habla en cuanto al gozo, en cuanto a las pruebas. Ahí en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, del cual vamos a estar leyendo versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened, fíjese lo que dice Santiago aquí. Aquí es cuando nosotros tenemos la esperanza en Dios. Dice,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Entendemos esto? Dice claramente, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, siendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nosotros tenemos que ser probados para ver si realmente somos cristianos, hermanos. Nosotros tenemos que ser probados para ver realmente si hemos vuelto a nacer. Recuerden nuestro Señor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿qué pasó con Cristo? ¿Fue llevado a dónde? Al desierto, ¿para qué? Para ser tentado, para ser probado. Esta es la obra de Satanás. Cuando uno sale de las aguas del bautismo, ¿qué pasa? Empiezan a venir las pruebas, y pruebas fuertes. Pero cuando somos verdaderamente cristianos, o sea, cuando quiere decir, cuando nosotros nos convertimos y la convicción es real, tenemos la esperanza en Dios. Y esa misma esperanza es la que nos va a ayudar a nosotros a soportar estas pruebas. Y vamos a estar gozosos. Vamos a estar gozosos, ¿por qué? Porque vamos a decir lo que Pablo dijo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es cuando verdaderamente creemos en Él. Es cuando verdaderamente vamos a estar gozosos. Entendiendo lo que dice el versículo de ahí mismo del capítulo 1 de Santiago, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjese, recibirá ¿qué? La corona de vida. ¿No es grandioso esto, hermanos? Cuando hayáis soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza que debe de estar en nosotros. El gozo de ser cristiano debe de ser mucho. Nosotros, hermanos, debemos de estar sonrientes todo el tiempo. El ser cristiano no quiere decir el ser una persona, disculpen la palabra, pero amargada. El ser cristiano es ser una persona alegre y contentos, alabando y glorificando a Dios todos los días. Todos los días. Vienen las pruebas. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de ¿quién? De Jehová. Amén, mi Dios. Gloria sea tu nombre. Esto es estar gozosos. El cristiano debe de estar gozoso. Usted y yo debemos de vivir gozosos, hermanos. No de vivir una vida de lamentaciones, una vida de tristezas, una vida de preguntas y preguntando siempre ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entre más preguntas, más te alejas de Dios. Entre más preguntas, tu esperanza se está acabando. Entre más preguntas, realmente tu convicción cuando viniste a ser bautizado no fue real. Porque buscas la felicidad del mundo. ¿Tú quieres tener una felicidad momentánea como el mundo hace? Porque la felicidad que el mundo ofrece es momentánea. Porque a veces esa misma felicidad momentánea al otro día o al otro tiempo se torna en más tragedia. Pero el verdadero gozo de ser cristiano es una felicidad, no solamente aquí en la tierra, sino que es una felicidad por la eternidad. Y esto es lo que quería que nosotros viéramos en esta tarde. Así que el gozo no consiste en hacer las cosas que nos gustan, sino en que nos gusten las cosas que debemos hacer. Que debemos hacer. Espero que este mensaje en esta mañana haya sido de beneficio para cada uno de nosotros
y vivamos una vida gozosos, hermanos. Una vida sonriente. Vendrán pruebas, usted no se preocupe. Nosotros tenemos que ver en las cosas de arriba, Colosenses 3:1. Todo esto se va a destruir. Si nuestra esperanza está aquí, nuestra esperanza está firme, vamos a ver las cosas de arriba y vamos a estar gozosos. Va a doler, sí va a doler, somos humanos, pero la esperanza es más grande que ese dolor, mucho más grande. A ti, amigo, que nos visitas por un tiempo, has escuchado la palabra, inicia este gozo juntamente con nosotros, la iglesia. Pasa al frente, arrepiéntete de tus pecados, cree, confiesa a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y sé bautizado en las aguas del bautismo para que inicie el gozo y comprendas el gozo que estamos hablando, que es en Cristo Jesús. Y así como iglesia nos vamos a ayudar mutuamente para vivir una vida fiel hasta la muerte, porque yo quiero llegar al cielo, pero yo también quiero que todos ustedes lleguen juntamente conmigo. La esperanza está en Cristo Jesús y hoy es el día de salvación. Vamos a estar de pie para cantar el himno que tiene nuestro hermano preparado.